Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10 de Gálatas para continuar con el estudio que tenemos la iglesia, una familia. Gálatas 6, 9 y 10. ¿Lo tienen? Amén. Vamos ahora. Señor, Padre, gracias, oh Señor, por esta oportunidad tan bonita, Señor, que nos da de poder reunirnos y cantar esas bonitas alabanzas. Bendiga, Señor, a mis hermanos de la alabanza. Sea usted orando cada día en sus vidas para llevarlos cada día, esforzándose para poder cantar conforme a su voluntad. Y ayúdenos como iglesia a poder cantar conforme a su voluntad en el momento de la alabanza. Señor, gracias por permitirnos abrir su palabra en este momento. Yo le ruego, Señor, que sea usted ayudándome a poderla exponer y también que pueda ayudarme a poner por práctica, Señor, en mi vida. Obre en la vida de cada uno de los hermanos que están en este lugar, las hermanas, que puedan entender esta escritura. Ayúdame a exponerla de forma más sencilla posible, Señor, para que todos podamos entenderla correctamente. Señor, ayúdanos que el Espíritu Santo nos haga entender que no somos personas desconocidas, Señor, que aunque somos hijos de padres y madres terrenales diferentes y de países diferentes, hay algo más grande que nos une y es su Espíritu Santo. Ayúdanos a entender de que estamos en un tiempo donde el mundo, Señor, no ama a nadie, sino solo busca sacar un provecho, pero que nosotros debemos de amarnos de una manera como usted nos amó para poder cumplir su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder entender y que al final, Señor, podamos meditar y si hay necesidad, Señor, de pedir perdón a usted, podamos pedir perdón y si hay necesidad de pedir perdón a un hermano, podamos pedirle perdón por las actitudes que hemos tenido, Señor, en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo se glorifique en esta noche y nos lleve a Cristo. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el capítulo 6, versículo 9 de Gálatas: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Pueden tomar asiento. Nosotros como les decía, hemos estado aprendiendo como iglesia que debemos de poder comprender y entender lo que Dios enseña que nosotros somos. Hemos visto en estos días atrás, y muchas veces antes hemos leído pasajes donde la Biblia nos enseña cuál es la relación que ahora tenemos como iglesia. Tenemos un parentesco por medio de la adopción que hemos recibido por medio de Cristo. Algo que nos llevará a estar unidos aún después de la muerte. Después de la muerte, los cristianos, si de verdad creemos en lo que la Biblia enseña, cristianos habrá una separación. Habrá una separación entre padres y hijos. Hay padres que son cristianos y hay hijos que no son cristianos. Hay hijos que son cristianos y hay padres que no son cristianos. Y entonces habrá una separación en aquel día. Habrá una separación en aquel día. Unos hijos irán a la perdición, unos padres irán a la vida eterna. Otros hijos irán a la vida eterna y padres irán a la perdición. Habrán esposos que serán separados para toda la eternidad. El esposo irá a la vida eterna, la esposa irá a la condenación eterna. La esposa y algunas irán a la vida eterna, algunos esposos irán a la condenación eterna. Hermanos de carne y sangre que serán separados por toda la eternidad, también habiendo una división. Pero aquellos que estamos unidos en Cristo, aún después de la muerte, seguiremos unidos. La carta a los Corintios, el apóstol Pablo, cuando está hablando de los dones de lenguas y todos los dones que habían, una mala interpretación de la que en ese momento había un pleito,
unos se creían más espirituales que los otros. El apóstol Pablo llega al capítulo 13 y les dice, yo les voy a enseñar un don más grande. Y dice, es el amor. Es el amor, dice el apóstol Pablo. Y él dice, si yo tengo dones, si hago esto, entrego mi cuerpo, entrego a mi cuerpo como mártir, si entrego todas mis posesiones y no tengo amor, no soy nada, solamente soy como alguien que da un sonido que no tiene ningún significado, y al final termina él diciendo que hay tres cosas: está la esperanza, está la fe, la esperanza y está el amor. Pero dice que de todo ello hay uno que es más grande y que terminará y nunca terminará, y será el amor. Porque en este momento nosotros tenemos fe, la fe de que el Señor vendrá por nosotros, que seremos resucitados. Necesitamos la fe. Tenemos la esperanza que el Señor vendrá por nosotros y tendremos vida eterna. Pero cuando todo esto suceda, ya no necesitaremos más esperanza, no necesitaremos más fe, porque todo se habrá cumplido. Pero sí, siempre necesitaremos el amor. ¿Por qué? Porque estaremos amándonos allá en la patria celestial. Y como les he dicho, estamos en un gran problema. Estamos en un gran problema y comienza por el liderazgo. El problema comienza por el liderazgo en el tiempo que estamos. ¿Por qué? ¿Han visto las noticias de El Salvador ustedes, del gobierno que salió? Toda la familia del presidente estaba trabajando, ¿sí? Del presidente que estaba todo. Estaba ahí, los hijos, estaba la esposa, estaban los hijos, estaban los sobrinos, estaban los nietos, estaban los yernos, estaban las nueras, estaba todo lo que era la familia del expresidente empleada ahí en el gobierno de él. Todos que dicen ahí, como tanto que bromean, que hasta la abuelita que está enterrada tenía un sueldo, dicen, pero toda la gente estaba ganando de ahí. Él no quería que nada se le fuera. No es diferente a la iglesia el día de hoy. En la iglesia en el día de hoy, los pastores quieren que toda su familia tenga los privilegios, la familia de sangre y carne. Quieren que tengan los privilegios. Los ancianos quieren que sus hijos tengan todos los privilegios por ser sus hijos. Los predicadores quieren que sus hijos, aunque sean perdidos, aunque sean malcriados, aunque sean indiferentes, el hijo del pastor tiene que tocar el piano, tiene que cantar y tiene que ser el copastor, como le dicen ellos. Tiene que ocupar un puesto, no importa, pero él tiene que estar ahí porque es mi hijo, es mi hija, y entonces, como es mi hija, tiene que ocupar el puesto que otro merece. No importa que el otro sea mejor, que sea verdadero cristiano, pero debo hacerlo porque es mi hijo. De ahí comienza el gran problema. ¿Qué significa? Tenemos más muchas veces, y no significa que no debemos de amar a nuestra familia, debemos de amarla, pero significa que debemos de entender lo que refiere con respecto a la familia que está en Cristo. Nosotros no somos, los que estamos en este lugar, hermanos, que están en esta noche en este lugar, nosotros que estamos en esta noche reunidos, no somos menos que su familia de carne y sangre. No debe de verlos como algo sin importancia. Yo no debo de verlos a ustedes como alguien sin valor, como alguien que no importa, como alguien que solamente veo los domingos, como alguien que solamente veo los sábados y los saludamos y todo, y nos reímos acá, pero cuando tratamos ya de la realidad, a él no importa, al hermano no importa. No importa que esté muriendo, no importa que esté en esta situación, no importa al hermano cómo esté en la semana, no le voy a saludar porque el domingo ya lo vi. Pero cuando vienen aquellos familiares que no son cristianos, malcriados y todo, hay una gran alegría. No debe de ser de esa forma. No debe de ser de esa forma. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, y lo aprendíamos la semana antepasada, que dice él, ¿quiénes eran sus hermanos? María, la madre de Jesús, era más cercana a él, no por haberle dado a luz a él, sino por el hecho de que guardaba la palabra de Dios. Él no rechazó a su madre, la vemos al final, lo vemos en la cruz diciéndole a Juan que no era hijo de ella, le dice a Juan, he aquí tu madre, cuídala. En ese momento dice Juan la recibió en su casa. Él no la menospreció. Lo que sí él hizo fue enseñar que más que la unión familiar de sangre, de ADN, hay algo que nos une a nosotros, y es la unión que ha efectuado el Señor por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Luego el domingo vimos cómo el Señor dice un nuevo mandamiento que se debía de cumplir. Y yo les explicaba la semana pasada de que no era nuevo en el sentido que nunca antes lo habían escuchado. Ellos lo habían escuchado, como nosotros hemos escuchado. ¿Qué no hemos escuchado nosotros? Hemos escuchado muchas canciones de amor, ¿verdad? Cuando no éramos cristianos, ¿se acuerdan de los cantantes que escuchábamos
¿verdad? Las canciones románticas que nos hablaban de amor y amor y amor y amor, y nos decían que amar esto y amar lo otro. ¿Se acuerdan de los stickers que comprábamos? De que las calcomanías que comprábamos que hablaban del amor, y los buses de nuestro país eran llenas de cosas de amor, y nos hablaban del amor en la escuela, nos hablaban de esto, pero no conocíamos la verdadera realidad de lo que es amar. Nunca lo habíamos aprendido. Y entonces el pueblo de Israel conocía esto, muy conocido. Veamos Levítico capítulo 19. En el Antiguo Testamento ya a ellos se les había dado. En el Antiguo Testamento ya a ellos se les había dado este mandamiento. Entonces vamos a ver, como yo les explicaba la semana pasada, el Señor les había dado este mandamiento. En el capítulo 19, el Señor, cuando da las leyes de la santidad y la justicia, incluye la orden, el mandamiento con respecto al prójimo. Dice el versículo 11 del capítulo 19 de Levítico: no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, y profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino tendrás temor de Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto fue dado cuando el pueblo recién había salido de Egipto. Cuando se le dieron las leyes al pueblo, el Señor habló al pueblo por medio de Moisés y se le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor les dice a los discípulos, como miramos la semana pasada, un mandamiento nuevo lo doy. ¿Por qué era nuevo? Si estaba en Levítico. Si estaba en Levítico, ¿por qué era nuevo? Bueno, era nuevo en el sentido que por primera vez, desde el momento que se dieron las leyes en el monte Sinaí, hasta el momento que Cristo está en la tierra, había alguien que lo había cumplido. Nadie antes lo había cumplido. Nadie antes lo había cumplido. Nadie antes. ¿Se acuerdan de Aarón? Aarón y María, la hermana de Moisés, aquella que vio al niño, la mamá la mandó y le dijo: ve a ver allí, el niño se fue por el agua. Y luego Aarón era el sumo sacerdote que le dio la bienvenida a Moisés cuando Moisés llegó nuevamente a Egipto. Hubo un momento cuando ellos comenzaron a portarse en contra de él. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron ellos: bueno, no puede hablar Dios, no puede Dios. Ellos tenían un problema, y el enojo que ellos tenían era simplemente porque Moisés había tomado una esposa negra. Había agarrado una esposa etiopiana, y en ese momento, dicen ellos, se enojan con ellos, dice, porque había tomado una esposa diferente que era la del pueblo, y dicen: no puede hablar Dios por medio de nosotros, solamente por Moisés. Y en ese momento Dios se enoja. ¿Y saben lo que sucede, verdad? Los voy a sacar. Y los saca en ese momento, y los confronta en ese momento, y castiga en ese momento. ¿Por qué? Ellos no hubieran podido cumplir lo que Dios había dicho. No van a chismear contra su prójimo, no van a estar en contra de su prójimo, lo amarán. En ese momento había sido interrumpido por causa del pecado causa del pecado de ellos en su corazón, en contra de Moisés. El enemigo había envenenado su corazón para actuar en contra de Moisés. Y entonces el Señor dice un nuevo mandamiento, porque nadie lo había cumplido como él. Miren lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 15? San Juan capítulo 15, el versículo 10. El versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí estamos viendo lo que está diciendo el Señor y dice, continúa diciendo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Él fue el verdadero hombre que cumplió la ley mosaica. Y entonces el mandamiento que encontramos en Levítico capítulo 19, nadie lo había querido cumplir. Nadie lo había querido cumplir, nadie. Ellos se habían desviado totalmente. Se habían desviado totalmente. Usted en el libro de los jueces, encuentra una tribu completa pervertida en contra de uno de sus hermanos. Un hombre de la tribu de Leví llega de visita al hogar de llega a la visita donde un anciano toca la puerta, y cuando toca la puerta los de Benjamín llegan a tocar la puerta y le dicen, saca a ese hombre que está ahí, queremos conocerlo. ¿Qué querían hacer? Querían violarlo. Y entonces en ese momento el anciano dice, no hagan eso contra este hombre. Voy a sacar a mi hija que es virgen para que hagan lo que quieran con ella. No, a él queremos sacarlo. Sácalo para que lo conozcamos. El hombre saca a su concubina y usted puede leer lo que sucedió. Dice que los benjamincitas la violaron toda la noche. Hasta la mañana ella cayó en la puerta casi muerta. ¿Qué hizo el levita? La partió en 12 pedazos y mandó un pedazo para cada tribu. ¿Por qué? Al ver la maldad que habían hecho los benjamincitas. Y entonces en ese momento nos damos cuenta la maldad de la falta de amor que se había dicho en el libro de Levítico que se debía de guardar contra el prójimo. No lo podían cumplir. Y viene alguien y lo cumple, y entonces ese alguien es Cristo y dice, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el mayor ejemplo que el Señor nos da. Pero no solamente nos dio en ejemplo, sino que dice que nos da a nosotros la oportunidad para que nosotros podamos hacerlo. El libro de Hebreos nos dice que el Señor es nuestro precursor. O sea, el precursor significa que va delante de nosotros. Él fue delante de nosotros, ha hecho todo lo que nos pide que hagamos. Él va delante de nosotros y ahora nosotros podemos cumplirlo. Nosotros podemos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? Por medio de la obra realizada en la cruz. Esa obra nos ha redimido de la esclavitud del pecado. El odiar es pecado. El sentir rencor permanente, un rencor contra el hermano, es pecado. El sentir enojo contra el hermano es pecado. Tener malos pensamientos contra el hermano es pecado. Y cuando Cristo murió en la cruz, murió por ese tipo de actitudes para nosotros. Y entonces, como aprendíamos el domingo, ya el pecado no reina en nosotros. No reina en nosotros. Entonces Cristo, desde Cristo en adelante, todos sus discípulos, que son verdaderamente cristianos, convertidos, tienen la capacidad para poder cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos la capacidad, no por nosotros mismos, sino dada por Dios, para que podamos nosotros, el Señor dijo, los he puesto para que lleve frutos. Y uno de los frutos que Él quería era que nos amáramos unos a otros. Que nos amáramos unos a otros. Era el fruto que Él quería que nosotros tuviéramos. Que nosotros tuviéramos, que nos amemos unos a otros. Él nos está pidiendo algo que nosotros no podemos hacer. Dios nunca nos pide algo que no podemos hacer. Dios nos pide aquello que Él sabe que lo podremos hacer. Y entonces, ¿qué nos pide a nosotros? Que nos podamos amar unos a otros. Como yo dije aquel día, amar no significa tolerar. No significa tolerar. No significa que voy a estar de acuerdo en lo malo con usted. No significa que no lo voy a confrontar con lo que está mal. No significa que no voy a decir esto está mal. No significa que voy a retroceder porque digo tengo amor y todo esto. Por ejemplo, yo trabajamos con algunos hermanos de aquí de la iglesia y es bastante difícil para mí, pero cuando ellos han hecho algo malo en el trabajo, yo no digo, yo soy el pastor y tengo ¿qué voy a hacer? Yo voy y les digo, miren hermanos, eso que han hecho es una chambonada, arréglenlo, lo hacemos para el Señor. Y les pregunto, si ustedes estuvieran pagando por este trabajo, ¿ustedes les gustaría este trabajo? Yo no soy de que voy a estar diciendo, soy el pastor y los hermanos no puedo decirle, porque la palabra del Señor no nos enseña que no vamos a disciplinar o a corregir por el amor. Eso no es amar. Amar es corregir.
El padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo instruye, lo corrige. Así mismo es la palabra del Señor. Y entonces no significa que todo va a estar bien, todo lo va a dar risa, todo va a estar contento. Eso no es el amor. El amor es el poder perdonar aquellos errores, perdonar aquellas faltas, perdonar aquello que ha llegado a mi vida a envenenar mi corazón. Y de eso se trata. No es fácil. No es fácil para nosotros. Usted me puede decir, pero no es fácil perdonar, no es fácil amar, no es fácil tener paciencia para con los demás. Nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Me decía una hermana antes de empezar el culto, yo creo que yo he recibido esto porque yo soy con esto, he sido bien, no me gusta este tipo de cosas y entonces yo creo que Dios ha hecho esto para poderme castigar. Y le digo, no es castigo, no es castigo. Dios nos moldea por medio del matrimonio, nos moldea por medio de la iglesia, nos moldea por medio de los hijos, nos va moldeando, nos va preparando para que nosotros podamos ser diferentes. Y eso ha sucedido en mi vida con la iglesia. Eso ha sucedido en mi vida con la iglesia. Yo, hermanos, yo por ejemplo vengo de una familia, una familia que cuando los comienzos de mi familia es una familia violenta. Es una familia al estilo el antiguo oeste. Así era mi familia. Se mataban unos con otros, familias se mataban, primos, hermanos se mataban unos con otros. Se encontraban en una calle y era el momento que se tenían que matar. Así era mi familia. Y yo platicaba un día con mi mamá y le decía, yo creo que yo he heredado algo de esto y es una de mis luchas, ha sido una de mis luchas. ¿Por qué? Porque aquellos malos pensamientos siempre están ahí con la intención de dañar a alguien que quiera dañarme, que quiera dañar a mi familia. Y entonces el hecho es, vengo de una familia totalmente orgullosa hasta los extremos. Una familia orgullosa, los niveles de autoestima y todo hasta el extremo. Si usted me hubiera conocido 11 años atrás, 15 años atrás, era una persona orgullosa. Menospreciaba a cualquier persona, miraba mal a cualquier persona, trataba mal a cualquier persona. Y entonces ahora en la iglesia es un proceso difícil. Y Dios ha quitado cosas de mí en mi vida, pero hay algo en lo que me está moldeando. Y una de las cosas que está moldeando el Señor en mi vida es el orgullo. Y todos los que están acá son orgullosos, no solamente yo, todos. El que dice que es humilde es el más orgulloso. El que dice yo soy humilde, solamente hay una persona que pudo haber dicho eso, y fue nuestro Señor Jesucristo. Aprenda de mí que soy manso y humilde. Aquel que dice, un día me dijo alguien en la iglesia que estábamos, ¿verdad que quizás yo por ser muy humilde no me he casado? No estás casado quizás porque sos feo, porque sos lento, pero no por humilde. Porque si fueras humilde no dijeras que sos humilde. El que es humilde no lo dice. El que es orgulloso trata de decir que es humilde. Todos los que estamos en este lugar, empezando por mí y aún los niños que están allá, somos orgullosos. Está el orgullo dentro de nuestro corazón y debe de ser quitado de nuestra vida. Y entonces Dios va a comenzar a moldear con nosotros. Y a veces yo estoy ahí después del culto, hay hermanos aquí que se han molestado conmigo y el momento cuando los voy a saludar me dan la espalda. Y voy yo solo y digo, Señor, ¿por qué tengo que soportar que este hermano me da esto? Y voy a dar la mano y me dicen, ¿están platicando con otro? Dios le bendiga. Y yo digo, Señor, ¿por qué tengo que soportar esto? Y mando un mensaje de texto para que saludando, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Y ojalá que su familia esté bien y todo. Ninguna respuesta. Señor, ¿por qué tengo que aguantar esto? Y Dios me va moldeando, porque yo sé de dónde vengo. Cuando quiera saber de dónde vengo, mi familia de dónde viene, pregúntele a la hermana Amanda. Ella le puede dar testimonio de dónde yo vengo, de qué familia yo soy, de qué familia nosotros venimos. Y entonces Dios me ha venido, y luego mi esposa, Dios me está moldeando, Dios está trabajando en mi vida. Pero debe de trabajar en todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Ya no podemos andar con odio, con malos pensamientos, con deseo que se resbale un hermano y caiga ahí y reírnos de él.
o que pierda esto, que haga lo otro. Ya no debe de haber eso en nosotros. El Señor dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, por medio de la obra realizada en la cruz del Calvario en favor nuestro, ya nosotros tenemos la capacidad de amar. No le crea a los perdidos. No le crea a los inconversos. Los inconversos van a ir y van a venir y les van a meter ideas en la mente. Ideas en la mente en contra de un hermano, en contra de un hermano, en contra de una hermana, en contra de un hermano. Si es verdad lo que están diciendo con respecto al pecado, no nos quedemos con eso, sino que vayamos y confrontemos y digamos, esto está mal en la vida de este hermano. Pero no comencemos a alimentar ese tipo de cosas. ¿Dónde está la clave? Juan 15, ahí mismo 15, Juan 15, el versículo 1 dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está la clave. La clave está en decir todo pan. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya que el corazón fue limpiado. Aquel corazón fue purificado, aquel corazón ya fue transformado, ya fue lavado por medio de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 5? Yo soy la vid, vuelve a decir el Señor, vosotros los pámpanos. ¿Qué debemos de hacer? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En las reuniones familiares, en las iglesias celulares, este texto dice, van a llevar fruto, vamos a tener tantos en la célula. No está hablando de eso. Aunque es verdad, la iglesia debe de producir, dar a luz nuevos convertidos, pero el Señor está hablando de los frutos que nosotros daremos espiritualmente hablando. Y uno de los frutos es amar a nuestros hermanos. Un cristiano que está en Cristo y permanece en Cristo, amará a su hermano. Amará a su hermano. Lo amará, dice, yo soy la vid, vosotros pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí está la clave, estar en Cristo. Pero además debemos de entender algo muy importante. Debemos de entender algo muy importante, y es que Cristo no solamente nos dio ejemplo, sino que también nos pide que hagamos esto. Nos pide que hagamos esto, pero no solamente eso, sino que también nos da una orden. Una orden. El amar no es una opción para el cristiano. El amar es una obligación. Y cuando hablo de obligación, no es algo que vamos a hacer obligado, como el niño que se come los vegetales a la fuerza. No es de ese tipo de obligación. No es como la obligación de que el niño se le pone y se le dice, vas a comértelo. Y aquel niño está con grandes lágrimas y el brócoli lo masca y no lo quiere tragar, ¿verdad? No lo quiere tragar y se echa el pedazo de zanahoria y está ahí bravo. No es ese tipo de obligación. Pero es una obligación con respecto a un mandamiento. Y entonces, ¿cómo se lleva a cabo sin amargarnos una obligación? Se lleva de esta manera. Y es que cuando ya somos transformados, los mandamientos del Señor no son gravosos, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo, el Jesucristo lo enseñó, mi carga es fácil. El apóstol Pablo dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Cuando dice que no son gravosos, no significa que no son difíciles, sino que no son, que nos causan a nosotros dolor ni amargura, sino que los podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque ya vosotros estáis limpios, dice el Señor Jesucristo. Y entonces no es solamente un ejemplo, no es por si queremos. El amar a nuestro prójimo no es una opción, es un mandamiento. Es un mandamiento que se debe de cumplir. Si no se cumple, oiga bien, si usted no cumple esto, si usted no me ama a mí, yo no lo amo a usted, si usted no ama a la hermana y quiere vivir toda su vida así, está siendo un desobediente. Está siendo un desobediente, y al caer en desobediencia se lleva a la rebeldía, y al caer en la rebeldía se lleva al pecado. Y entonces Cristo nos quiere dar a entender que es un mandamiento. Es un mandamiento para nosotros. No es si yo quiero amarlos a ustedes, no es si me gusta amarlos a ustedes, sino que yo debo de amarlo aún cuando ustedes cometan errores. Ayer me cortaba, estábamos lavando una casa, un siding, yo estaba ahí y el hermano Edgar, en vez de poner la pared, me puso en el dedo la máquina, ¿verdad?
y me cortó el dedo acá, con la máquina, con el agua. Y se me queda viendo y me dice, perdón, me dice él. Y sentí que el perdón fue de corazón, ¿verdad? Porque si no también anduviera todo cortado él en este momento. Y me dijo, perdón. Pero luego, lo que le quiero decir es de que él me dijo algo, le estaba chorreando sangre y le vuelvo a enseñar otra vez, yo sí le mira. Y me dice, ¿será que me lo va a tomar en cuenta el Señor eso? Y le digo, definitivamente no. Porque no lo hiciste con intención. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros como hermanos debemos de entender. Debemos de entender que fallamos. No somos perfectos. No somos perfectos, fallamos, cometemos errores, hacemos cosas que no son correctas delante de los hermanos, delante de Dios. Pero el Señor nos manda a amarnos. Él no dice, bueno hermanos, si ustedes quieren amar, amen. No. Él no dice, si ustedes les gusta amar a esta persona, amen. Mira, tú, yo veo que te esfuerzas y entonces como te esfuerzas, Emilio, te voy a dar la oportunidad. Elige a quien quieres amar. El Señor no me dice eso. Él manda a todos nosotros a amarnos unos a otros. En primer lugar, el Antiguo Testamento no está separado de Cristo. El Antiguo Testamento no está separado de Cristo. Y cuando se escribió el Levítico, Cristo estaba ahí. Cristo estaba ahí. Cuando se escribió el Levítico, lo que leímos de Levítico, el Éxodo capítulo 20, el Levítico capítulo 19, Cristo estaba ahí, no se separa. Además, no debemos de caer en el grave error que se está cayendo en este momento, como les decía el domingo. Aquellas personas que se les menciona la ley en este momento, en el tiempo que estamos, dicen ahora estamos en una nueva dispensación llamada gracia. Pero ninguna dispensación que Dios ha dado ha estado sin ley nunca. Todas las dispensaciones que Dios ha dado han estado bajo ley. Nunca Dios ha dejado sin ley a su pueblo, nunca Dios dejará sin ley a la iglesia. La iglesia está bajo ley. Veamos Mateo capítulo 5 para que vayamos entendiendo. Mateo capítulo 5. El Señor lo aclara porque pensaban que Él era un enemigo, el enemigo número 1 de la ley mosaica. Y entonces Él lo aclara y dice... El Señor quiere aclararlo, dice el versículo 17 de Mateo capítulo 5. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Está hablando de la ley mosaica. Y hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, a partir de acá, usted encuentra en cada uno de los versículos que comienza cada sección, por ejemplo, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, usted va a encontrar una palabra que dice oíste. Oíste. Usted va a encontrar la palabra que dice además y también. Y luego de cada una de estas palabras que usted encuentra, continúa la palabra que dice, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo. Por ejemplo, dice, oíste fue dicho en los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Está introduciendo otra ley. No está abrogando la ley de Moisés en el sentido que Él no la anula. Él está diciendo se va a cumplir. Por ejemplo, el homicida va a ir al infierno. El mentiroso va a ir al infierno. El adúltero va a ir al infierno, se va a cumplir. Pero Él está diciendo, pero yo digo, la ley antigua dice, Moisés decía, si ustedes matan a una persona, se levantan con un cuchillo en contra de la persona, la ahorcan con sus manos, la matan a pedradas sin haber hecho nada malo a esta persona, porque sabemos que el Señor mandaba que se matara al pecador con piedra, pero sin haber hecho nada malo y cometen asesinato, van a ser culpables de juicio. Pero yo os digo, ¿qué está haciendo el Señor? Voy a enseñarles y a introducir una nueva ley. No separada de la antigua, sino una ley más completa, y eso se conoce como la ley de Cristo. La ley de Cristo. La ley de Cristo. Veamos
Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Veamos desde el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo se enfocaba tanto en cómo debíamos de amar a nuestros hermanos. ¿Cómo debíamos de amar a nuestro prójimo? Lo enseñó él con la parábola del buen samaritano. Le enseñó cómo trató a los que andaban con él. Y entonces la ley del Señor está dada desde Mateo y todas las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro nos hablan de esto. Y entonces ahí está una nueva ley. Digo, no está diciendo no la ley antigua, sino la ley de Cristo, donde debemos de amarnos. Donde debemos de amarnos. En el Antiguo Testamento decía, ama a tu prójimo, pero nadie lo hacía. En el Nuevo Testamento él dice, ámenlo y hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo con hechos. O sea, la ley decía era algo más superficial que lo que es ahora en Cristo bajo esta dispensación que nosotros estamos. Entonces debemos nosotros obedecer. No caer en el error de decir, estoy bajo la gracia y no esos mandamientos no son para nosotros. Debemos de ser muy cuidadosos para enseñar este tipo de cosas. Por ejemplo, el miércoles. Lo que el miércoles les enseñaba yo, el miércoles hablábamos de que tenemos un Padre en los cielos. Y es una hermosa verdad saber esto. El problema está en el concepto que nosotros tenemos de los padres acá en la tierra. De los padres que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y entonces esta hermosa verdad nosotros la torcemos. Cuando el miércoles yo les decía, debo ser muy cuidadoso para explicarles esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un momento donde la iglesia se ha hablado tanto del Padre, que el Padre nos ama, y es verdad, como les decía el miércoles, que se ha perdido un respeto al Padre. Se ha perdido un respeto para el Padre. ¿Por qué? Porque a las personas se les ha formado una idea de un Padre que tolera todo. De un Padre que se sonríe con el pecado, que se deja indiferente a la maldad. Y entonces en la iglesia la gente ya no le teme a Dios como Padre, sino que solamente quieren verlo como alguien que todo el tiempo está contento con ellos, en el sentido de que no les molesta el pecado. Y entonces ellos llegan hasta decirle papito, y háblenle a papá Dios, y hable como que fuera un abuelo, y todo ese tipo de cosas van en contra de lo que es la Escritura. Debemos de tener mucho cuidado. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios, pero Él no deja de ser soberano. No deja de ser justo. No deja de ser perfecto. Él no es inmutable. Y así también con lo que yo les enseñaba con Cristo. Cristo, el que dio la orden de decir, deben de amar a su prójimo. Que todo el mundo conocerá que soy mis discípulos cuando los ame. Y yo les dije el miércoles, Él es nuestro hermano según la Escritura. Según la adopción, Cristo es nuestro hermano. Pero no debemos de caer en el error porque es nuestro hermano quitarle la deidad. Y decir, bueno, Cristo es, como algunos cristianos dicen, es mi chero, Él es mi chero, dicen algunos, Él es mi pana, y le quitan la deidad a Cristo, se la han robado ellos, porque los predicadores han querido hacer tan atractivo a Cristo y tan atractivo al Padre, que ellos en unas iglesias a Cristo lo tienen como afeminado. La mente del predicador, el predicador es afeminado. Y entonces el predicador expone un Cristo afeminado, ¿sí? Expone un Cristo afeminado, ponen a los niños lo ponen a Cristo con una capa ahí para la escuela de verano, lo ponen con una capa, con unas botas rojas y con un cinturón que es un héroe. Y nosotros no podemos caer en eso. No podemos caer en ese tipo de cosas para ser atractivos. Debemos de enseñar lo que es la verdad. Debemos de enseñar lo que es la verdad sin nunca comprometer otra parte de la verdad. Y entonces aquel que es nuestro Redentor, aquel que sudó gotas de sangre y sudó gotas de sangre, aquel que se cansó, aquel que le arrancaron su barba, aquel que fue como un cordero mudo que no abrió su boca, tiene un atributo en él que tiene el Padre, que tiene el Espíritu Santo, y se llama la ira. La ira. La ira. Él tiene ira.
El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador, pero también el Espíritu Santo es ira. El Espíritu Santo es puesto como una paloma, es representado como una paloma, pero también es representado con el fuego. Con el fuego. Y dice Hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y entonces aquel que nos está diciendo, tienen que amar, no crean que Cristo está diciendo, por favor, miren al muchacho viéndose sus uñas cortadas. Ustedes deben de amar a su prójimo, porque esa es la ley, ustedes deben de amarlo. Miren, si quieren ustedes pueden hacerlo. Está diciendo, tienen que amar a su prójimo. Es un mandamiento, es un nuevo mandamiento. Y los mandamientos se han hecho para cumplirse, no para discutirse. No para discutirse. Los mandamientos son hechos, vaya, por ejemplo, todo el mundo está hablando del presidente de este país, de que dicen que van a hacer masivas deportaciones. ¿Ha escuchado usted? Algunos están preocupados. Algunos están preocupados en las iglesias por esto, porque el hombre ha anunciado que va a hacer masivas deportaciones. Y no están preocupados porque los mandamientos que Dios ha dado. Lo que el presidente diga, si él dijera, saquen estos 12 millones de indocumentados de este país, él tiene todo el derecho de sacarnos. Él tiene todo el derecho de sacarnos. A la hora que ellos quisieran sacarnos, tenemos que irnos. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad en este país y debemos de respetar lo que Él diga. No estar como la gente del mundo haciendo huelgas, que poniendo en Facebook, insultando al presidente. La Biblia nos manda a orar por nuestros presidentes, no a insultarlo, no a burlarlo, no a menospreciarlo. No vamos a estar de acuerdo con la corrupción, con la maldad, pero no podemos hacer como aquella vez que nadie trabaje porque vamos a hacer una protesta. Debemos de dejar esas cosas ya, son del mundo. Que el mundo tiemble. Si migración viniera en este momento, ¿qué haríamos? Enséñanos la carta de allanamiento, pongamos llave, porque Jorge Ramos dice que hay que enseñarle una carta que no abran la puerta. Yo mismo la abriría. ¿Vale? Separémonos, hermanos, no es para el rapto, pero separemos las ovejitas de los cabritos. Los que tienen papeles son las ovejitas, los que no tienen papeles son los cabritos. Vamos para El Salvador, vamos para cualquier parte, nos vamos, hermano. ¿O no? ¿Ah? Amén. Dios es aquí, Dios es en El Salvador. Dios es en todo el mundo. Gracias al Señor porque estamos en este. La gente pone un montón de cosas, las noticias del presidente. Nadie pone que fue al culto el hombre la semana pasada, ¿lo vieron? Fue al culto a McLean, el pastor, de lo regalan las Biblias, que las Biblias que nos regalan en esa iglesia en McLean. Llegó ahí el hombre, estuvo en el culto, se quitó la gorra, oraron por él, el hombre bien tranquilo, y la gente temblando que lo van a deportar, que no hay que trabajar, que aquí, que ya la radio está anunciando, no vayan por los 70 porque ahí está la migra y todo. Hermanos, somos cristianos. La iglesia está temblando por los mandamientos del hombre y no le importan los mandamientos de Dios. Cristo que dijo, amen a su hermano. Porque si ustedes, oiga bien lo que dijo, con solo que le digan idiota a su hermano, idiota o tonto, que es fatuo, ya están expuestos a la puerta del infierno. El que le llama a su hermano fatuo, o tonto, idiota o menso, que significa la palabra menso, tonto, ya están expuestos al lago de fuego. Usted dice, yo nunca le he dicho tonto a un hermano necio, pero ¿lo ha pensado? El Señor dijo, con solo eso que lo has hecho, ya lo hiciste. Ya lo dijiste. Y no solamente eso, ya lo mataste. ¿Cuántas veces ustedes me han matado a mí? ¿Cuántas veces han matado a un hermano con los pensamientos? Dentro ahí, esto. Y permanecer con aquel pensamiento de enojo, de ira, de aquí, allá, y aquí, allá, y contra el hermano, nada de alegría, nada de gozo por verlo, cuánto estamos ahí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Muchas veces la gente pierde aquello de creer lo que Cristo verdaderamente es. Veamos Apocalipsis 6 para que podamos entender. Apocalipsis capítulo 6. Usted sabe quién abrió los textos, el rollo, ¿verdad? El libro, usted sabe quién abrió el libro, ¿verdad? De los sellos. El libro de los sellos fue el Señor Jesucristo. Y el versículo 12 del capítulo 6, cuando va llegando al final de los sellos, aquel cordero aquel que fue inmolado, aquel que fue maltratado, aquel que fue vituperado,
el apóstol Juan mira el rollo, y lo que había en ese tiempo estaba el rollo así, ¿verdad? Y entonces Dios el Padre tiene el rollo y dice, ¿quién puede tomar el rollo? Y nadie podía tomarlo, nadie podía ni abrirlo, y Juan comienza a llorar, y uno de los ancianos se le acerca y le dice, no llores, hay alguien que lo puede hacer. Y entonces ahí aparece alguien, y al que ve es un cordero como inmolado, o sea, tiene sus marcas todavía, tiene sus cicatrices en él, las manos traspasadas, el costado, los pies, y aparece ahí, toma el rollo. Y entonces lo que había en el antiguo tiempo era que los rollos eran sellados para que nadie los abriera, y entonces tenía un sello aquí, lo abría, aquí decía algo, luego tenía otro sello y lo abría y decía algo más aquí, luego abría otro sello y había algo aquí. Y entonces todos estos sellos que nosotros encontramos son juicio. ¿Quién lo está ejerciendo? ¿Quién tiene la autoridad de esto? El Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo 12 dice que miró cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla removió del lugar. Y los reyes de la tierra, oiga bien, los reyes, o sea, los presidentes, los gobernantes de la tierra, esos que hablan con autoridad y con fuerza, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en la cueva y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, Dios el Padre. ¿Y de quién más? Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Delante de quién? De la ira del Cordero, y ese Cordero es Cristo. Aquel que está diciendo, ámense unos a otros, ámense unos a otros, no es cualquier persona, no fue cualquier hombre, es Dios mismo, dando una orden a nosotros para que podamos cumplirla, Cuando nosotros no lo hacemos, y usted dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, un dicho que es muy común entre nosotros, en nuestra cultura, yo nací así y así voy a morir. Yo así soy y así voy a ser. Son dichos muy comunes en nuestra cultura que nos enseñan nuestras propias familias, muchas veces equivocadamente, nos enseñan a ser de esa forma tan malcriada y tan equivocada. Un orgullo innecesario. Y decimos, no me importa lo que está diciendo el hermano, yo voy a seguir así y no voy a cambiar mi actitud contra tal persona porque no me cae bien, y como no me cae bien, yo no voy a ser un hipócrita. Bueno, usted no quiere ser hipócrita con la persona, pero quiere ser un hipócrita con Dios. Porque cuando canta en este lugar, cuando está en este lugar cantando y estamos levantando las manos, estamos siendo un hipócrita con Dios cuando no queremos ser hipócritas con las personas. Ahí hay un gran problema. Es mejor ser hipócrita con las personas si hubiese de hacerlo, en vez de ser un hipócrita con Dios. Pero no debemos de ser ni hipócrita con las personas ni hipócrita con Dios, sino ser sincero con Dios y ser sincero con las personas. Ser sincero con las personas. Millones de personas van a ir al infierno simplemente por el orgullo. Por el orgullo de no poderse decir, perdóneme por esto que he hecho. De cambiar la actitud, de doblegar su corazón y estar toda su vida en la iglesia sin sentir amor por los hermanos. Entonces cuando decimos no lo hago, estamos diciéndole no me importa la Biblia. Eso es lo que estamos diciendo. No me importa lo que la Biblia dice porque lo hemos leído. Lo que diga Cristo. Y estamos diciendo no me importa, aunque no lo digamos de labio, lo estamos pensando de corazón. Y eso no quedará impune delante de los ojos de Dios Santo, que lo ha prometido. Yo tomaré venganza. No tomará. Usted no quedará así. Usted ha leído cuando aquel hombre en el Antiguo Testamento estaba recogiendo leña. Estaba recogiendo leña el día del sábado y Dios dijo, hay que matarlo. Moisés lo viene recogiendo leña y dice, Moisés, este hombre está recogiendo leña el día sábado, ¿qué hacemos? Moisés va y le pregunta a Dios y le dice, Dios, Jehová, ¿qué vamos a hacer? Que muera, mátenlo a pedrada. Y la gente dice, ¿solamente por recoger leña? No, Dios no lo mató por recoger leña. Dios lo dijo, hay que matarlo porque tuvo en poco su palabra, porque no le importó la orden que Dios había dado de no salir el día sábado. A ese Dios nosotros servimos. Y el apóstol Pablo dice que debemos de servirle con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumidor. Esto no se trata si usted quiere amar. No se trata si yo quiero amar.
Se trata que debemos amarnos unos a otros. Pero ¿cómo comienza esto? Solamente de una forma, estando en Cristo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que está en mí lleva fruto. Uno de los frutos es el poder amar al prójimo. Poder amar al prójimo. Sentirnos contentos cuando estamos en este lugar. Sentirnos agradecidos. ¿En qué puedo servirle, hermano? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer por usted? No nos vamos a dejar de como una persona que llama cada rato acá y llama y por mala suerte yo contesto, como yo me alegro cada vez que veo un número yo contesto siempre y siempre la misma historia de mentira y todo, y llorando y llorando y llorando, y yo allí que no hay lo que hacer y esto y lo otro. Puras mentiras. No vamos a complacer a ese tipo de personas, pero entre hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Un mensaje de texto. Saludar. Preguntar. Hermanos, podemos ir a compartir un momento. Quiero invitarlo a mi casa. Quiero invitarlo a mi casa. Vamos a compartir un momento como hermanos. Vamos a compartir un momento como hermanos. Compartamos. No debemos de mantener así de aquellos hermanos de alejamiento entre nosotros. Debemos amarnos. Si se destapara una guerra en este momento, una guerra en este país, si hubiera todas las amenazas que se están dando, ¿a quién usted buscaría? ¿A quién buscaría usted? ¿Con quién quisiera estar usted? Yo quisiera estar con los hermanos. Yo quisiera estar con los hermanos. ¿Usted con quién quisiera estar? Ah, hermano, pero usted nunca ha ido con nosotros a visitarnos. Nunca me ha invitado. Soy el único pastor que nunca nadie invita. Nunca. Yo me tengo que invitar. Yo mismo me autoinvito y les digo, voy a ustedes. Y ya me cansé de eso. Pero no lo haga por mí. Hágalo por los hermanos. Y cuando los invite, no ocupe la oportunidad para estarme criticando a mí o a un hermano. Disfruten el pedazo de pan y digan qué podemos hacer por la iglesia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ha encontrado en la palabra del Señor? Que no digo que si estoy pecando, reúnanse en el momento y digan, hermano, tenemos que quitar a este hombre de ahí enfrente. Reúnanse ahí, hermano, una reunión de emergencia. El hermano lo hemos visto haciendo esto. El hermano estaba haciendo esto, el hermano dijo esto, el hermano se robó esto, reunamos y hay que sacarlo. Y no va a ser difícil sacarlo. No va a ser difícil. Les digo, reúnanse, compartan como hermanos. No les alegre más estar con los mundanos, con aquellos que tienen un gran televisor ahí un gran televisor echados ahí con un control de remoto, pasando, no hay en qué canal ver, con los dedos juntados de chip de tanto comer, gritando, oyendo malas palabras, hablando fantasía, hablando del Donald Trump, hablando de política, ahí aquella malcriadeza, todos haraganones ahí. No disfruten más eso que estar con cristianos. Invítelos. Vamos a tener un convivio, ¿sí? Yo les digo a los hermanos, no digan que es por mi cumpleaños. Yo les dije a los hermanos ya, no digan. Y no es que sea orgulloso, aunque lo soy, pero no en ese sentido. Pero ¿sabe que me molesta muchas veces mi tristeza? Que estén en un cumpleaños con una cara, hermano. Yo tengo que ir a alegrar a los que están ahí, que el cumpleaños tiene que ser alegre. ¿Y cómo? Nadie se habla. Cuando dan la mano a las hermanas, como que son luchadores. ¿Cómo estás? Dios le bendiga. Ajá. Dios le bendiga, hermano. Yo recibí entrenamiento pesado en la policía, estuve en cursos de especialidades. Pero eso ya lo dejé atrás, hermano. Eso rústico ya quedó atrás. Por ahí, todo bravo. Está uno a la par, nadie habla, todos viendo la cara. Cha. Uno sale para un lado del camino, otro para otro. Dios mío, digo, ¿y esto qué? Pareciera que en vez del cumpleaños, el día de mi juicio, de la muerte. Yo les dije, hermano, mire, hermano, compartamos como hermanos, hagan un convivio, dejen pasteles, dejen de esos helados. No quiero que estén pensando que por mí van a perder el día de trabajo
Vayan y compartamos juntos contentos. Díganme cuántas libros me tocan poner a mí y yo las voy a poner. Pero si van a estar bravos todos ahí porque les van a decir, denme $10 para darle de comer al hermano. No, hermano. Yo no. Ni mucho que como. Ni mucho que como. Y entonces yo digo, no, hermano, coordinen un convivio, estemos contentos, pero el que va a estar bravo, que le pida perdón al Señor y le diga, dame un corazón alegre para estar ahí. Pero llegar ahí y estar bravo, hermano, todos están bien contentos, los mundanos están allá, mira, ¿cómo estás? Aquí, mira, ¿quiere comer? Y nosotros los cristianos, como que estamos comiendo un chicle de ayer. ¿Crees que es correcto eso? Cuando debemos de estar riéndonos, contentos, hermano, mire, hermano, cómo ha estado, qué bonito estar acá, hermano, gracias a Dios por su cumpleaños, por un año más de vida. Pero cuando yo los veo ahí, digo yo, hasta con miedo, yo bien asustado, yo veo un alado y que para el hermano y el otro hermano bien triste allá. Y cuánto le habrán cobrado al hermano por este pedazo de carne. Y me dan el regalo aquí, el hermano la camisa de paz no me queda, me dan el zapato que era mi size. Y digo, ay, los hermanos están molestos, digo, bien apenado, yo bien triste. Mi esposa me veía leyendo las tarjetas y me dice, ¿estás contento? Y yo sí, le digo yo así, porque los hermanos a ver cómo se sintieron, están a la fuerza, los obligaron y tal vez no tenían para dar para el pastel y la fuerza les sacaron el pastel. No. Compartamos como hermanos, somos una familia. Yo nunca en 5 años he tratado de sacar un provecho de ustedes. Nunca. Ni ninguno de los que está acá. Gracias al Señor. Entonces alegrémonos. Cuando termine el culto, no salgamos como que hay un zorrillo aquí y todos hay que correr. No, salgamos, platiquemos, hermanos contentos, cómo está, hermanas con hermanas, hermanos con hermanos. Y las jóvenes, platicar con los jóvenes y todo, y ser esa familia que somos, porque vamos para el cielo, y en el cielo estaremos juntos. Y entonces un mandato del Señor, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Yo estoy de acuerdo que debemos de salir, estoy de acuerdo, pero yo siempre les he dicho a los hermanos, si vamos a estar en esta actitud, no podemos estar yendo solamente por salir de regreso allá para acá, sino somos una familia. Entonces el problema no está en la iglesia, el problema no está en otra persona, el problema está en nosotros mismos. Corrijámoslo. Aceptemos. El primer paso es aceptar de que hay un problema en nosotros. Que hay un problema en nosotros. Aquella persona que está ahí que tiene un cáncer, tiene los síntomas y no lo quiere aceptar, va a morir de cáncer. Va a morir. Le dicen ahí, no, que usted se lo puede quitar a pura yoga, que usted se lo puede quitar con el sol. Va a llegar el momento que el cáncer va a grabar y lo va a matar. Así mismo es el pecado en nuestros corazones. Si nosotros decimos, no, me lo puedo quitar así nomás, que yo estoy tranquilo, yo estoy en paz, porque yo estoy en paz con Dios, aunque no esté en paz con esta persona, no podemos estar en paz con Dios si no estamos en paz con nuestro hermano. Porque dentro del hermano está el Espíritu Santo y dentro de mí está el Espíritu Santo, y entonces ¿cómo puede haber paz entre los dos si la misma persona está dentro de ellos? Hay un problema, y ese problema hay que corregirlo. Hay que corregirlo. ¿Qué me dice? Vaya, si por ejemplo la persona dice, no lo puedo perdonar, usted ya salió de su compromiso y la paz vendrá. Si la persona dice, no, yo no lo quiero perdonar, hermano, usted me ha hecho, pero yo no lo quiero perdonar, entonces usted salió de su compromiso. Usted salió de su compromiso, ahora usted puede caminar en paz. Porque si no, lo veremos el otro sábado, caminaremos en tinieblas, como dice Primera de Juan. El que aborrece a sus hermanos todavía está en tinieblas. Las tinieblas del pecado. Y si está en esas tinieblas, hay oscuridad en nuestra vida. Y si estamos en oscuridad es porque la luz de Cristo todavía no ha resplandecido. Y si la luz de Cristo no está resplandecido, es porque vamos en un camino diferente del camino que la iglesia va. Mi anhelo es que podamos tener una iglesia donde todos nos podamos amar unos con otros. Donde todos nos podamos amar unos con otros. Donde todos podamos vernos iguales. No hay nadie más. Yo no soy más que usted. Mi familia no es más que usted. Mi familia merece respeto como su familia merece respeto. Como usted merece respeto. Yo no valgo más que usted. Yo valgo la sangre de Cristo que usted vale. El mismo precio valgo yo que usted. El mismo precio valemos. Entonces debemos de vernos como iguales. Amarnos, disfrutar unos con otros. Todo comienza estando en Cristo. Estando en Cristo. Vamos a orar.